Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro webinar con el tema de cómo la comunicación corporativa puede ayudar a la reactivación de nuestro negocio. Para ello nos acompaña Pedro Casado Casero, quien es el director nacional de Atrevia, que es una de las empresas más grandes que tiene España en el tema de comunicación corporativa. Vamos a estar alrededor de una hora y media más o menos, es una hora de ponencia y estamos calculando unos 15 a 20 minutos más o menos de preguntas y respuestas, Pedro. ¿Te parece si las dejamos al final a través del chat para que podamos ir desmenuzando todo el contenido en tiempo? Vamos Perfecto. a pedirles, por favor, que todos nuestros compañeros tengan sus micrófonos en silencio y cualquier pregunta desde ahorita la pueden ir haciendo. Del lado derecho tenemos ya el chat abierto para que puedan ir comentando cualquier pregunta que tengan. Muy bien, pues damos inicio a este ciclo de webinars que estamos teniendo y el primero que se está haciendo con la gran empresa que es Atrevia. Adelante, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero de todo, ¿me escuchan todos bien? ¿Ven la pantalla que tengo compartida con la presentación que vamos a dar inicio ahora? ¿Se ve bien? Entiendo, ¿no? Josefina. Sí, es correcto, Pedro, es correcto. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar hoy con ustedes. Lo primero de todo, dar las gracias a CONCE por esta oportunidad de poder estar hoy platicando con ustedes sobre los desafíos de la comunicación en la época del COVID-19, ¿no? Este nuevo fenómeno global que a todos nos afecta y nos ha pillado desprevenidos, pero de cierta forma hemos sabido reaccionar en mayor o menor medida a esta circunstancia, ¿no? Veo personas conocidas entre los participantes. Qué placer hoy tenerles a todos aquí. Como dijo Josefina, vamos a intentar en la medida de lo posible hacer las preguntas al final, pero con todo gusto, si en algún momento alguien me quiere preguntar o quiere iniciar algún tipo de conversación, con todo gusto. Veo que en el chat algunos dicen que no se escucha bien. Ok, bueno, vamos a seguir y espero que a todos que a Sofía se le arregle rápido. Bueno, pues como os decía, ¿no? Los desafíos de la comunicación en el ámbito del COVID-19, ¿no? Este fenómeno global que hoy a todos nos ha pillado por sorpresa, ¿no? Y que de alguna forma nos hemos hecho preguntas de qué es lo que tenemos que hacer, qué oportunidades nos generan, qué desafíos tengo que enfrentar como compañía. Entonces, me gustaría dividir la sesión, como os he dicho, en dos partes, ¿no? En dos partes bien diferenciadas. Una que es las claves de la comunicación, que es sobre lo que vamos a hablar, y la otra va a discernir sobre un poco las preguntas que ustedes quieran dar, ¿no? Entonces, para iniciar, me gustaría hablar del contexto, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a principio de año, ya no el año pasado, sino a principio de año, que hoy, en el año 2020, en el mes de febrero, marzo, abril, ¿no? Incluso mayo, no sé ustedes, pero yo llevo 2 meses ya encerrado en mi casa y vamos a sufrir una de los hitos más importantes de nuestra era como civilización, de la era en la que nosotros hemos podido vivir, ¿no? Porque sí que es cierto que el crash del 29, la recesión del 1945, las crisis de 1982, esas ya son más conocidas, ¿no? Obviamente todos aquí ya somos posteriores o anteriores, mejor dicho, a 1982, pero muy pocos de los que estamos aquí vivimos la recesión del 45 o el crash del 29, ¿no? Entonces, estas crisis y este cambio de modelo, digamos que podemos decir que la historia de la humanidad ha vivido un contexto cíclico, ¿no? En el cual hemos tenido pues, nuestros picos y nuestros valles, con una crisis económica del año 2008 que también nos hizo reinventarnos como sociedad, nos hizo reinventarnos y poder tomar este contexto en el que vivíamos
de una forma en la cual al principio nos pillaba con mucha incertidumbre, ¿no? Ahora mismo el Fondo Monetario Internacional dice que la economía mundial va a pasar de crecer del 2,9 en 2019 a caer un 3% este año, ¿no? Y es posible que en el año 2021 pueda aumentar un 5,8%, o que, por ejemplo, en la zona euro el retroceso pueda ser incluso del 7,5%, ¿no? Y avanzar con un rebote del 4,7% en el 2021. ¿Qué va a pasar en América Latina? Pues la verdad es que la situación es bastante más incierta de lo que se pueda vivir en el ámbito de la Unión Europea o incluso de Estados Unidos, donde sí es cierto, incluido Asia, ha sido los puntos donde más ha pegado este COVID-19, ¿no? Donde más cifras de infectados, incluso de fallecidos, ¿no? Estados Unidos ahora lidera lamentablemente el país con más muertos, ¿no? por COVID, ¿no? Y la Unión Europea ahora mismo, dentro de la Unión Europea el Reino Unido lidera, pero por detrás está Italia y por detrás está España, ¿no? El país de donde provengo y donde hemos vivido más de 200.000 infectados, más de 22.000, 23.000 muertos aproximadamente, o 25.000, ya no me acuerdo, lamentablemente. Se nos llena la boca de cifras, ¿no? Pero hablar de 25.000 muertos o más de 2 millones de fallecidos a nivel global es una cifra que nos debería de poner la piel de gallina, ¿no? Pero en este contexto, las compañías, y lo he vivido en primera persona, como que las ha pillado desprevenido, ¿no? Esto del teletrabajo. El otro día hablaba con mi presidenta y me decía, no, pues si antes no creíamos en el teletrabajo, ahora nos hemos visto obligados a creer en el teletrabajo porque no teníamos otro remedio. Pero más allá del teletrabajo es cómo han empezado a cambiar los propios modelos de producción de las compañías, cómo las compañías se han tenido que adaptar, cómo han tenido que adaptar sus procesos de comunicación interna, ¿no? Ese gran valor que tienen las compañías y que en un momento como el actual era fundamental comunicar hacia el interior de las organizaciones para hacerlas conocedoras de las medidas que se iban a tomar, de las decisiones que se estaban implementando, de cómo les iba a afectar en el día a día, de cómo les iba a afectar en su puesto de trabajo, incluso muchos de ellos, cómo se iban a comunicar muchos de los despidos que esta pandemia a nivel global nos ha hecho tomar, ¿no? Tomar una serie de despidos importantes, ¿no? Entonces, nos obligan a aprender y a mirar, ¿no? Y a gestionar de forma diferente, sobre todo cuando nos pilla en un contexto en el que no tenemos capacidad de reacción, vamos a decirlo así, ¿no? Donde tenemos menos recursos y donde la eficiencia y la creatividad son valores, son atributos que deben de ser una máxima, ¿no? Es decir, porque cuando hay crisis las compañías recortan gastos, pero nos piden los mismos resultados. Entonces, con menos tenemos que hacer más. Y tenemos que hacer más en un contexto global en el que todos están comunicando, en el que todos están intentando posicionarse, en el que todos quieren abrirse un hueco. Entonces, ¿cómo lo haces? Esa es la gran pregunta, ¿no? Muchas de las organizaciones han tenido que plantearse en sus comités de dirección, en sus comités ejecutivos, ok, tenemos que reducir un 40% nuestro presupuesto en comunicación y marketing, pero no podemos dejar de vender. Y dices, oye, pero entonces, ¿cómo voy a seguir posicionando? Ya, pues entonces, en ese contexto es cuando tienes que ser mucho más eficiente y donde la creatividad juega un papel fundamental, ¿no? Pero hay otra parte y es que no podemos perder el foco de los resultados como compañía, es decir, las compañías van a seguir exigiendo resultados de KPIs, resultados de ventas, resultados de ROI, resultados de posicionamiento, de que la reputación de la compañía no se vea afectada en momentos como, por ejemplo, muy, muy delicados, como ha habido compañías que han tenido que ejercer un plan de despidos muy, muy agresivo. Quieren que el comité de dirección busca que ese plan de despido se ejecute sin problemas, que la reputación de la compañía no se vea afectada y que el posicionamiento sea imperturbable y que sigan vendiendo lo mismo o incluso más. Y dices, oye, pero aquí hay un juego de equilibrios en el que nosotros como compañía tenemos que aprender a vivir, ¿no? Entonces, comunicación corporativa y negocio, ¿no? Y dices, uy,
qué gran dilema, ¿no? En este contexto, ¿no? El cómo las compañías tienen que equilibrar esa comunicación con el negocio, ¿no? Entonces, aquí juegan un papel fundamental la acción, ¿no? El cómo las compañías tienen que empezar a dirigirse a sus públicos objetivos de una forma mucho más directa, pero a la vez mucho más transparente, mucho más leal, mucho más ética, ¿no? Y actúen de la forma adecuada a la que los públicos esperan de las reacciones de las compañías. Es decir, hoy en día, con este contexto, la acción es muy importante porque los públicos objetivos o desean que las compañías actúen de una determinada forma y nosotros no podemos ser ajenos a esa percepción, sino que tenemos que analizar muy bien a nuestros públicos y nuestra acción tiene que estar muy dirigida a ese sentimiento, ¿no? A esa percepción de que los públicos quieren que seamos, insisto, leales, éticos, transparentes, ¿no? Que mantengamos los puestos de trabajo, que sigamos sirviendo y que sigamos proporcionando un servicio, ¿no? a la sociedad. El propósito de la compañía, ¿no? Pues hoy en día, claro, dices, eh, todas las compañías tienen un propósito, pero en este contexto igual ese propósito ya no se adapta a la realidad en la que vivimos. Dices, ya, pero entonces, ¿pero cómo voy a cambiar mi propósito? No, yo no quiero que como compañía cambies ese propósito, sino que lo adaptes al nuevo contexto, porque al final el que no se adapta muere. Y lamentablemente hoy en día esta nueva situación nos ha provocado un escenario en el cual las compañías o se adaptan o mueren. Y en ese contexto también tiene que adaptarse en el propósito de las compañías porque aun cumpliendo con el objetivo y el propósito de los productos y los servicios que damos como empresa, también hay que adaptarse a ese propósito que los públicos objetivos desean y anhelan, ¿no? Pero claro, dices, la trayectoria, la reputación, claro, en este contexto no puedes fallar, ¿no? En momentos críticos, la reputación es la que avala a la compañía. Se dice que en comunicación mientes una vez, no mientes dos veces. Y el que miente una vez está muerto porque ya pierde esa credibilidad, esa reputación e incluso el posicionamiento como compañía porque la gente deja de confiar en ellos y ahí ese esfuerzo es fundamental. Pero por contra no podemos de ser consistentes, ¿no? Independientemente de los mensajes que emitimos, tenemos que ser consistentes con nuestros valores, con nuestro propósito, con el mercado, con los servicios. O sea, hay que hacer una labor de reinvención, una labor de análisis que nos exige estar pendientes de estos 4 pilares que para nosotros es fundamental. Y la coherencia es casi lo más importante en estos momentos, ¿no? Es decir, la coherencia entre la acción, el propósito, la trayectoria y la consistencia son valores fundamentales, ¿no? La reputación es fácil perderla, como decía antes, ¿no? Y muy difícil construirla, pero quien tiene posicionamiento y reputación tiene un valor intangible incalculable, incalculable. Entonces, y es el que realmente marcará la diferencia entre todos los competidores, ¿no? Que están compitiendo en el mercado. Entonces, para gestionar la comunicación corporativa en este contexto de post-coronavirus, bueno, hay diferentes etapas, ¿no? En Europa ya están, en Asia ya empezaron hace ya casi un mes, en Europa ya están empezando las medidas de desconfinamiento, en Estados Unidos pues ya lo están haciendo, aunque con unas consecuencias a día de hoy impredecibles. En América Latina vamos un poquito más retrasados, si bien por muchas razones climáticas, de temperatura, de contagios, etcétera. Vamos un poquito más retrasados en la evolución de la pandemia, pero sí que es cierto que ya muchos gobiernos latinoamericanos, el gobierno de Perú, el gobierno de México, Colombia, ya están empezando a hablar de la época post-coronavirus y de las medidas que se tienen que empezar a tomar, ¿no? en este nuevo contexto. Entonces, para nosotros una de esas claves es la nueva transparencia, ¿no? Ética, transparencia, naturalidad, mostrar las cosas como realmente son. Es decir, hoy en día las compañías tienen un objetivo y es que en este contexto se espera mucho de ellas, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que se han denominado esenciales en este nuevo contexto, como las empresas de salud,
las empresas farmacéuticas, las de consumos las de bienes y servicios y consumo de productos básicos como supermercados, ¿no? Se espera mucho de ella, ¿no? Es decir, porque cuando hoy nos tiramos, insisto, yo en lo personal llevo 2 meses encerrado y voy al supermercado, espero que el supermercado que hay debajo de mi casa, sin llegar a dar nombres, es un supermercado muy grande, siga teniendo de todo. Siga teniendo de todo y siga abasteciéndome las necesidades que yo como usuario tengo, que han cambiado, que ya no son las de antes. Porque hoy, en lo personal, como usuario, pues ahora consumo más productos del supermercado de los que consumía antes. ¿Por qué? Porque ahora paso mucho más tiempo en casa. Entonces, he cambiado mis hábitos de consumo. Ya voy comprando otras cosas, otros alimentos, otros productos y espero que esos productos el supermercado me los siga abasteciendo. Entonces, ahí espero que la compañía de servicio pues siga siendo ética, siga siendo transparente, no suba los precios de los productos, siga ofreciendo un servicio de calidad, un servicio que garantice la higiene y el nulo contagio dentro de los espacios donde convivo con otros usuarios, es decir, dentro de los supermercados, ¿no? Cada vez que ahora que entro, pues me miden la temperatura, me hacen llevar una mascarilla, me tengo que lavar las manos con gel, el carril lo limpian para desinfectarlo. Yo espero todo eso de ellas. Y aquellas empresas que no cumplan con ese nuevo escenario o esas nuevas circunstancias, no estarán siendo éticas, no estarán siendo transparentes y no estarán cumpliendo con las expectativas que los usuarios tenemos con ellas, ¿no? Entonces, hoy se está dando mucho lo que decían, la naturalidad, mostrar las empresas como son, ¿no? Nuestros valores, nuestros objetivos, tener una comunicación sin adornos. Es decir, hoy en este contexto los usuarios no quieren la gran campaña de publicidad, quieren que realmente mostremos las cosas como realmente son, como realmente se producen, mostrar las fábricas, mostrar los empleados. Ahora os voy a mostrar una campaña que hicimos con un grupo alimenticio español que mostraba la empresa y daba las gracias a los empleados, ¿no? Porque los empleados hoy en día, al igual, los empleados de un supermercado me refiero, al igual que los enfermeros, que los médicos, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los taxistas, que son los que han estado ahí en la calle dándonos servicios constantes, son los que realmente han estado más expuestos, ¿no? En esta situación y hay que mostrar esa gratitud, ¿no? Entonces, las compañías, muchas de ellas han apostado por ser transparentes y mostrar lo que realmente son, ¿no? Como compañía con sus valores, ¿no? Entonces, aquí me gustaría mostraros, como os he dicho, es un vídeo. Si no se escuchara por cualquier circunstancia, por favor, ponerlo en el chat y vemos cómo lo solucionamos. Porque desde nuestras fábricas, los almacenes, las plataformas logísticas, las granjas, desde casa, lo seguimos dando todo. Porque creemos que una empresa vale lo que valen sus personas. Y el valor de nuestro equipo es incalculable. Porque llevamos más de medio siglo en tu mesa, acompañándote en los buenos momentos. Y en los difíciles como el que estamos viviendo, más todavía. Y seguiremos estando siempre ahí, a tu lado. Porque somos una empresa familiar. Y para nosotros, la familia, tu salud, tu bienestar y el de los tuyos, es lo más importante. Porque estos días, más que nunca, tenemos una responsabilidad. Seguir llevando alimentos y bebidas a tu casa. Porque dentro y fuera hay luz, hay fuerza, hay esperanza. A todo nuestro equipo que lo hace posible, gracias.
A ti por tu confianza en nosotros. Gracias. Bueno, pues como lo primero de todo pedir es perdón por este parón. La verdad es que el ordenador se quedó ahí pensando, disculpadme todos. eh, Continuamos con la presentación. Este vídeo marca lo que yo estaba contando, ¿no? Esa transparencia y ese objetivo que hoy en día las compañías tienen que tener, ¿no? De ser más, de mostrar lo que son realmente por dentro, ¿no? En el que, por ejemplo, esta es una empresa de alimentación, una de las más importantes a nivel nacional, donde los empleados no han dejado de trabajar, incluso han doblado turnos para que la producción no se parara, para que siguiera habiendo suministro y abasto en los diferentes centros de supermercados y puntos de compra de estos bienes. Entonces, las compañías tienen que empezar a girar la comunicación ya no tanto hacia el producto, sino a mostrar tanto cómo son y cuáles son sus valores y cuáles son sus equipos y cuáles son sus procesos, ¿no? Este tipo de campañas ahora han sido muy valoradas, ¿no? Porque realmente mostraban una realidad que muy pocas veces se muestra, ¿no? Y es lo que yo siempre digo es la pedagogía, ¿no? Mostrar realmente a veces cómo se hacen las cosas, quién la conforman, cuáles son los procesos y dar las gracias. Es importante dar las gracias en este nuevo contexto, ¿no? Entonces, aquí, como estaba diciendo, Porque desde nuestras... esta nueva transparencia es un mensaje auténtico, ¿no? Que cuando no hay actores, no hay atrezo, no está nada preparado, se muestra una naturalidad, son trabajadores, ¿no? Vemos que la aceptación que tiene o esta nueva comunicación mostrado más hacia la transparencia genera un efecto doblemente positivo, ¿no? En nuestros diferentes públicos. Porque hablando de públicos, ¿no? Ahora tenemos que pensar, tenemos que volver a repensar quiénes son nuestros públicos objetivos, cuáles son sus preocupaciones y por qué han cambiado en este nuevo contexto, cuáles son sus prioridades, insisto. Nuestros hábitos de consumo empiezan a cambiar porque se empiezan a adaptar a estos nuevos contextos, ¿no? Empezamos a comprar otra serie de productos porque tenemos otra serie de necesidades, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar las compañías en qué queremos los usuarios y qué estamos pidiendo a las empresas para poder adaptar esa comunicación a esas nuevas formas de comunicar. Es un ejercicio realmente que requiere pararse a pensar en realmente en cómo nos está afectando como sociedad, incluso cómo este contexto nos ha obligado a repensar nuestras propias formas de comunicar internamente, incluso en nuestra familia, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos usado con nuestros familiares las videoconferencias o las videollamadas? Nunca antes. Y eso obliga a cambiar nuestra forma de comunicar, obliga a que tengamos que utilizar métodos que antes no estábamos acostumbrados y que ahora, no sé si por suerte o por desgracia, perdón, nos vamos a tener que ver más obligados, ¿no? A nivel de comunicación interna, ¿no? También que son uno de nuestros principales públicos, ¿no? El teletrabajo antes era un porcentaje mínimo el que hacía o que fomentaba el teletrabajo. Hoy todos los puestos de trabajo que no son esenciales de operatividad en fábrica están trabajando desde casa. ¿Cómo se van a comunicar las compañías hoy en día con estos empleados? ¿Cómo se les va a facilitar el trabajo? ¿Qué mecanismos de control, qué mecanismos o herramientas se les va a dar? La banda ancha, por ejemplo, ¿no? Hoy leía un artículo claro, que en este nuevo contexto las empresas van a tener que empezar a repensar en que si se van a empezar a reducir los espacios de trabajo físico en oficinas corporativas y se va a dirigir más hacia el espacio físico del trabajo en los hogares de cada uno de los trabajadores, ¿qué medios se les va a proporcionar? ¿El Internet? ¿El teléfono? ¿Incluso la luz? ¿O una mesa más adaptada a las necesidades o una silla? Eso requiere de procesos de comunicación y de interacción empleado-empresa mucho más amplios de lo que estábamos acostumbrados.
y los procesos de control van a ser mucho más digitalizados, van a estar mucho más apoyados en las nuevas tecnologías de lo que estábamos acostumbrados. Y eso requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces ahí una reflexión, ¿no? ¿Qué quiere cada uno de nuestros públicos objetivos ahora? ¿No? Podríamos hacer esa nueva reflexión de qué quieren ahora y después de esta nueva normalidad, ¿no? Porque ahora ya incluso ya no es que vayamos a volver a la normalidad a la que estábamos habituados, no. Ahora vamos a volver a una nueva normalidad en la que muchos de los procesos están cambiando y en las cuales tenemos que entender qué es lo que quieren cada uno de nuestros públicos objetivos. Entonces aquí, claro, tenemos que tener claro que vamos a fortalecer mucho más nuestros canales de comunicación personalizada. Mayor sensibilidad de las marcas hacia situaciones individuales. Individuales no quiere decir de persona, porque sería inasumible, pero sí de colectivos, ¿no? De organizaciones, de colectivos, de personas con mismos parámetros sociológicos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a tener que dirigirnos y a segmentar mucho más la comunicación de lo que lo estábamos haciendo ahora. La comunicación masiva ya no va a ser tan eficaz o ya no va a ser tan efectiva como estábamos acostumbrados, sino que vamos a tener que segmentar mucho más esa comunicación, porque este nuevo contexto así nos obliga a hacerlo, ¿no? Y la interrelación que tengamos con ellos, más que nunca va a importar mucho la forma en que actuamos con un público y que va a repercutir en la percepción de los otros. Es decir, esa interrelación de los perfiles sociodemográficos a los que nos vayamos a dirigir, por decirlo de esa forma, y segmentarlo y hacerlo fácil, ¿vale? Va a repercutir, es decir, el cómo nos comuniquemos con un perfil sociodemográfico va a repercutir en el otro perfil sociodemográfico, porque al final lo van a ver. La comunicación sí que va a ser mucho más transparente, va a ser mucho más abierta, mucho más digitalizada, y entonces va a ser mucho más fácil identificar de qué forma nos estamos comunicando y de qué forma nos estamos interrelacionando con nuestros diferentes públicos objetivos. Y eso también hay que medirlo. Y vamos a tener que hacer mucho más hincapié en medir y en tangibilizar y en sensibilizar y en utilizar canales adecuados y en utilizar lenguajes mucho más específicos de lo que lo estábamos haciendo ahora. La sensibilidad de las marcas hacia las personas va a marcar la diferencia, ¿vale? Una persona tiene la capacidad de encarnar la realidad de un colectivo, como estaba diciendo, ¿no? Y en este contexto, una persona o colectivo, por pequeño que sea, tiene una fuerza atractora hacia el resto de las personas de ese colectivo brutal. Y nosotros vamos a tener que ser capaces de comunicar hacia esos de una forma mucho más efectiva, ¿no? Entonces, aquí, claro, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades y nuestro foco como compañía, ¿no? Claro, vamos a tener que establecer pirámides de prioridades, ¿no? Donde la salud y la seguridad escalan posiciones que antes no estaban contempladas y desplazan a otras preocupaciones desplazan preocupaciones de los diferentes públicos objetivos, es decir, ya como la calidad del servicio o vamos a decirlo así, o la forma del delivery o el cómo entregamos nuestros productos o bienes, van a estar en una posición mucho más abajo que la salud y la seguridad, al menos en un periodo corto de tiempo, ¿no? Obviamente esperemos y recemos para que así sea, para que pues, esta nueva normalidad nos vuelva a llevar a una cotidianidad en la que la salud no sea la principal preocupación. Pero sí que es cierto que la salud ahora va a jugar un papel fundamental y en el cual, pues, al final, cuando vayas al cine, cuando vayas a un avión, cuando vayas a un supermercado, cuando vayas al centro de salud, cuando vayas a una playa, cuando vayas a un hotel, por lo que hemos vivido como sociedad, hay parámetros, como estamos diciendo, la salud y la seguridad que van a ser fundamentales, ¿no? Pero este nuevo enfoque, ¿no? También hay un factor fundamental que es la sostenibilidad y el medio ambiente. Se van a redefinir porque
se van a tener que conjugar con esa salud y con esa seguridad. Y las empresas van a tener que dar respuesta a ese nuevo requerimiento social. Es decir, la definición de sostenibilidad y medio ambiente que teníamos actualmente va a variar. Va a variar porque se tiene que conjugar con esas nuevas prioridades que tenemos como sociedad. Entonces, aquí las compañías tenemos que volver a pensar y a repensar, no a redefinir, pero sí a repensar cómo vamos a comunicar nuestro propósito, ¿no? Lo decía al principio, ¿no? El propósito es algo a medio y largo plazo, ¿no? Sin embargo, hay compañías que a día de hoy, con este nuevo contexto, el compromiso que tenían, no van a poder cumplirlo. No van a poder cumplirlo, con lo cual lo van a tener que repensar y lo van a tener que reenfocar. Y con ello les van a obligar a reinventarse e incluso, en algunos casos, hasta modificar su nuevo modelo de producción, ¿no? Adaptar el relato al nuevo contexto, a la nueva situación. Son ejercicios en los cuales las compañías en las cuales hoy en día sus productos ya no están en las prioridades del nuevo consumidor o de las... van a tener que reinventarse y buscar otros productos o otras formas de reinventar ese producto para que se adapten a estas nuevas necesidades, ¿no? Y eso es una cadena muy compleja, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo soy consciente de ello, pero sí que ese ejercicio vamos a tener que realizarlo de una forma mucho más, directa. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? El propósito, el producto y el servicio y la adaptación del relato son una conjunción de 3 pilares que vamos a tener que adaptar como compañía, ¿no? Se mantiene a medio y largo plazo en las compañías, pero sigue haciendo la siguiente pregunta, ¿no? Del propósito. Es decir, ¿el actual propósito que tenemos como compañía continúa? Bueno, pues habrá que repensarlo, pero ¿realmente va a seguir siendo posible cumplirlo en el actual contexto? Bueno, pues es algo que tendremos que evaluar, ¿no? El producto y el servicio. Nuestros productos se adaptan a las demandas de los nuevos usuarios y de las nuevas formas de consumir que tienen estos usuarios en el actual contexto. Y ese relato también se adapta o vamos a tener que hacer una adaptación específica, ¿no? Entonces, aquí la creación de valor juega un papel esencial, ¿no? Esa creación de valor diferencial que hoy como compañía tenemos que marcar en el sector en el que operamos. Es decir, tenemos que empezar a cambiar nuestras narrativas para poner en valor esas diferencias dentro del mercado que nos hagan, 1, cubrir esas nuevas necesidades y 2, adaptarlas a las formas de comunicar de los usuarios. Entonces, aquí, hoy en día, claro, ¿cómo creas valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurren marcas de lujo, ¿no? ¿Cómo están haciendo las marcas de lujo para transformar su narrativa o su experiencia? Porque ya los usuarios, pues lo último que quieren ahora es irse a comprarse un bolso de lujo de grandes marcas o relojes o marcas o grandes marcas de moda, ¿no? Y de lujo. Pues hoy en día tienen que reenfocar esa experiencia del usuario hacia conciertos online, hacia exposiciones digitales, trabajar muchos laboratorios de innovación. Tienen que empezar a repensar en cómo van a seguir atrayendo y traccionando al usuario hacia sus canales para que estos sigan comprando de una forma completamente diferente. Completamente diferente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Airbnb, ¿no? Es una de las compañías que ha anunciado que van a tener que empezar a cambiar el modelo de exposición de las viviendas vacacionales. Son esas viviendas por dentro a través de experiencias digitales, ¿no? Cómo podemos visitar el apartamento de forma digital para poder hacernos una idea, porque, bueno, pues ya es la única forma que tenemos de poder traccionar al usuario hacia nuestros canales digitales, ¿no? O, por ejemplo, otra nueva compañía, los gimnasios, ¿no? Pues hoy en día ya, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, los gimnasios se han cerrado. Ya como esos usuarios de gimnasios que antes iban a un local, ahora mismo se les está redirigiendo hacia clases online para que se mantengan en forma, ¿no? Y les cobran por ello. Es una nueva fórmula, es un nuevo método de consumir en el cual los gimnasios han tenido que reinventarse, ¿no? Y ya veremos a ver cuánto dura,
porque obviamente los gimnasios en algún momento tendrán que abrir, pero insisto, al final la seguridad y la salud van a primar en los usuarios, con lo cual ir a un gimnasio a las 8 de la tarde cuando esté a reventar, pues ya no va a ser tan habitual, ¿no? Entonces, en este contexto, el reto de las organizaciones será seguir proporcionando una experiencia consistente, es decir, una experiencia de usuario que le permita seguir traccionando traccionando a los usuarios hacia los canales digitales para que estos sigan consumiendo de forma recurrente y que las compañías sigan obteniendo beneficios por ello, ¿no? Pero claro, aquellas compañías que no digitalicen su servicio y que no vayan hacia una comunicación digital no van a poder reinventarse de esta forma, ¿no? Toda la parte del delivery. Ahora mismo, cómo las compañías están... sí, tú puedes tener una tienda online, pero que si no tienes un buen servicio de delivery o de click and collect, no vas a poder dar un servicio consistente al usuario, porque te compra pero no le puedes enviar el producto o no puede ir a recogerlo a ningún lado. Hoy en día, compañías como Amazon, por ejemplo, han visto reforzado más de un 600% sus servicios de distribución directa por la gran demanda de compras de los usuarios, ¿no? O, por ejemplo, aquí en México, como compañías como Palacio de Hierro han hecho un gran esfuerzo para poner en práctica el servicio de Click and Collect, que era un servicio que no es que sea nuevo, porque ya existía. Sin embargo, lo han potenciado para que los usuarios puedan seguir comprando a través de la página web de Palacio de Hierro y puedan ir pasarlo a recoger en un punto muy concreto, con unas medidas de seguridad, con donde se garantiza la salud de uno en uno, donde se le entrega su producto y ya. Me pregunta Alejandro, oye Pedro, ¿cómo se puede crear para una empresa que cambió de imagen, nueva, con experiencia de más de 20 años? ¿Cómo crear ese valor? Wow, bueno, pues así, con esa pregunta así tan directa, bueno, habría que ver la narrativa, ¿no? O sea, para mí la narrativa es un ejercicio que toca las entrañas de la compañía, ¿no? Es decir, cómo nos estamos posicionando como compañía y cuál es el relato corporativo por el cual nosotros nos queremos posicionar en el mercado. Parece muy rebuscado, ¿no? Pero lo voy a hacer mucho más simple. Es decir, cuando tú vas a un cliente y le cuentas, hola, ¿qué tal? Soy la empresa X y hago esto, esto, esto y esto y me quiero enfocar en este sector. Esa narrativa, ese discurso, ese argumento ahora juega un papel fundamental. Tú dices que era una empresa que cambió de imagen. Bueno, entonces ahora ya es nueva, ya cambió de imagen. Entonces, cambia de imagen, tiene que cambiar de relato. Probablemente tenga no que cambiar el propósito, pero sí el relato, porque el relato hay que adaptarlo actualmente al nuevo contexto, a los nuevos usuarios, ¿vale? Para generar ese valor diferencial. ¿Cómo creas ese valor? Poniendo en relieve los atributos que como compañía te diferencian de tus competidores, ¿no? Y ese es un ejercicio súper, es fundamental, ¿no? Yo viví en primera persona un caso muy concreto, no os lo voy a contar entero, pero lo viví en primera persona, que es el de Uber en España, ¿no? Uber venía, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos hace ya varios años, con un relato muy enfocado en el transporte. Transporte, es decir, transporte de los usuarios en las ciudades. Pero Uber realmente era un motor de cambio hacia la movilidad y la sostenibilidad urbana de las ciudades del siglo XXI, es decir, cómo una aplicación como Uber podía favorecer que una ciudad fuera mucho más sostenible y se pudiera favorecer la movilidad de los usuarios, sobre todo en los trayectos de última milla. Si tú te has dado cuenta, pasar del discurso del transporte a la movilidad y la sostenibilidad urbana es un cambio de narrativa brutal que requiere de un cambio de paradigma interno dentro de la compañía y de un cambio incluso de las formas y del modelo de delivery que hacía Uber en ese momento. Y por ese motivo se puso en marcha el primer servicio 100% eléctrico de la compañía a nivel mundial, que era Uber One, que era un servicio 100% eléctrico con vehículos. Se apostaba por la movilidad, porque seguían moviendo a usuarios, y la sostenibilidad, porque no emitía cero
con lo cual apalancaba muy bien nuestro relato. Entonces, es ese ejercicio que tenemos que hacer hoy en día como compañía, ¿no? Estaba hablando por volver a la presentación, estaba hablando de la evolución en la forma de entrega, por ejemplo, ¿no? Esa parte de distribución directa y de click and collect, ¿no? O añadiendo valor, los servicios premium, ¿no? Los servicios de atención al cliente, de atención en el cual tú, por ejemplo, a través de una página web puedas escribir en un chat totalmente digital y te contesten al momento, te ayuden con un servicio de atención al cliente mucho más premium, mucho más adaptado a tus necesidades, mucho más personalizado, ¿vale? Y sustituyendo aquello que tradicionalmente tenías a la hora de visitar una tienda física, sustituyéndolo por valores o atributos en tu experiencia en el canal digital, ¿no? Entonces, ahí tienes que ejercer ese nivel de escucha para saber tú como compañía puedes ofrecer nuevos servicios, vamos a decirlo de esa forma, que sustituyen a los anteriores, pero generen en el usuario confianza, seguridad, tranquilidad, una percepción de que están atendidos, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en México, uno de los que estamos trabajando mucho son los servicios de atención al cliente, ¿no? Cómo hacerlos mucho más efectivos, hacerlos mucho más amables, ¿no? Cómo hacerlos mucho más para cambiar la percepción de que, pues hoy en día, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero hoy en día si llaman ustedes a un servicio de atención al cliente, les da la mayor pereza del mundo porque saben que te tienen 25 minutos al teléfono sin atenderte, no son claros, no son concisos, en muchas ocasiones te ocultan información, no atienden a tus preguntas, no atienden a tus respuestas. Bueno, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que empezar a generar un valor añadido hacia los usuarios, ¿no? Pero claro, en este nuevo contexto, lo local versus global, ¿no? Cómo hoy en día las compañías tienen que empezar a pensar, ¿no? Y ya hay una campaña muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en México, de empezar a utilizar servicios locales, ¿no? Vamos a empezar a salvar al comercio local, vamos a empezar a salvar al turismo local, vamos a empezar a salvar... No nos vayamos de vacaciones, ahora no podemos, pero ya no pensemos en tanto en gastar a nivel global, sino que empecemos también a pensar en lo local, ¿no? Y ahí también es una vía en la cual las compañías tienen que empezar a pensar y a poner en valor, y esto es súper importante, que las nuevas formas de consumo a nivel local son las que están llamadas a reactivar la economía. Es decir, en el actual contexto, como vengo diciendo, las compañías que se enfoquen mucho en comunicar hacia lo local van a ver cómo hay una corriente de usuarios que quieren apoyar al negocio local porque saben perfectamente que a nivel económico, para que tú puedas estar bien, la economía en la que tú vivas o en la que tú te desenvuelvas tiene que estar fuerte. Entonces, esa corriente va a hacer que muchos negocios locales vean cómo tienen una oportunidad de generar mayores ventas por contra que negocios que se enfoquen en el ámbito global, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos de producción a nivel local van a verse transformados, ¿no? Incluso hasta los centros logísticos también verán transformada su lógica, ¿no? Es decir, los centros de distribución que vayan por proximidad también van a tener una oportunidad para poder dar un servicio mucho más personalizado a nivel local que les permita dar salida o abastecer la demanda que los usuarios van a tener por esta nueva lógica de contribución local de las compañías, ¿no? Y aquí muchas compañías multinacionales que hoy en día, por ejemplo, operan en México, yo siempre digo que, no sé, yo sé que aquí hay varias compañías multinacionales, ¿no? Pero tienen que
tiene que empezar a decir que somos una compañía mexicana con capital extranjero. Y lo pongo entre comillas, entre paréntesis y con una notita, con un asterisco. Es decir, tiene que empezar a tomar de primera mano que, aunque son compañías multinacionales, el operar a nivel local y el apoderarse o adueñarse de un espacio local les va a ser más beneficioso que seguir apostando por un discurso global o de multinacional, que en muchas ocasiones a los usuarios sí les da unas garantías, porque obviamente pues, a todo el mundo sabe que si es una multinacional pues tiene más garantías o tiene mejores controles o les da, vamos a decir, una percepción de mejor servicio, pero no siempre es así. Sin embargo, les va a proporcionar un nuevo nicho de mercado o unos nuevos atributos que los usuarios van a empezar a valorar de una forma mucho más directa. Entonces, tiene que empezar a demostrar esas compañías que su posicionamiento y esa bandera local tienen que ser una premisa, ¿no? Evelyn me dice, ¿se podría decir que ahora los enfoques deben ser más nacionalistas? No, hombre, a ver, Evelyn, yo no he dicho nacionalistas, he dicho locales. Porque, a ver, tampoco podemos cambiar las lógicas. Es decir, una multinacional nunca va a tener un discurso nacionalista, nunca, por razones más que obvias, ¿no? Los extremos nacionalistas están bien, pero se pueden confundir con posiciones incluso políticas que muchas compañías no deben de entrar, ¿no? Porque no es un rango de actuación y ese discurso no les beneficia en nada, ¿no? Por eso decía antes que las narrativas son súper importantes, ¿no? Porque no es lo mismo decir nosotros somos una compañía mexicana con capital extranjero, pero operamos en México, tenemos empleados mexicanos, pagamos impuestos en México, contribuimos al beneficio nacional, etcétera, etcétera, que decir somos una empresa nacionalista. Donde los síntomas o las percepciones pueden ser otras. Ahí es muy importante tener mucho cuidado con el discurso, ¿no? Como decía el slide, comunicación de pertenencia, de arraigo, de contribución, ¿no? Es un eje en el que las compañías vamos a tener un especial énfasis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las empresas españolas en México pues, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos en su día con la Cámara de Comercio e Industria de España en un contexto donde el actual gobierno, al inicio de su mandato, tenía un discurso muy nacionalista pro México, en contra de las empresas españolas, ¿no? Las empresas españolas, si bien algunas en el pasado no hicieron las cosas como deberían, sí que es cierto que eso no representa el total del conjunto de las empresas españolas, con una inversión de más de 65.000 millones de euros, el segundo inversor internacional en este país, donde el arraigo cultural, social, lingüístico, cultural, histórico es de incalculable valor, pues las empresas españolas tuvieron que empezar a cambiar ese discurso más de contribución, como decía anteriormente. Entonces, en este nuevo contexto, ya voy acabando, me quedan dos slides, a ver qué me dicen. Por aquí Alejandro me dice, nosotros somos 100% con alianzas europeas. Eso nos ha dado un gran peso y aceptación con empresas multinacionales en México. Sí, claro, o sea, yo creo que en este contexto es importante equilibrar la balanza. O sea, los extremos nunca son buenos. A mí los narrativos, los discursos de posición que van hacia los extremos no son buenos a mi juicio, ¿no? Entonces, siempre tienes que equilibrar esa balanza, ¿no? Es bueno ser local, tener un discurso pro-local, pero también tienes que tener claro que en un contexto global como el que nos enfrentamos, pues tienes que tener alianzas europeas, americanas, asiáticas, con otros países de América Latina, porque son los que al final te dan peso en el mercado, en el sector, son los que te dan nuevas capacidades, nuevas capacidades a la hora de generar nuevos productos y con ello un nuevo posicionamiento en el mercado. O sea, ese equilibrio es fundamental, ¿no? Y
pero sin olvidar que, pues, obviamente, por ejemplo, México, ¿no? Tiene la mayor embotelladora del mundo de Coca-Cola, FEMSA, ¿no? Es la mayor embotelladora del mundo y eso, pues, México tiene que estar orgulloso de ello, ¿no? De que tiene una gran compañía con más de 300.000 empleados. O Bimbo es una de las mayores, la mayor panificadora del mundo, con presencia en 32 mercados, si no mal me equivoco. Bueno, y otras muchas grandes empresas, ¿no? Y otras grandes fortunas, ¿no? Grupo Modelo, se me acuerdo, Grupo Modelo, en fin, Fundación América Móvil, en fin, hay muchísimas empresas, y sobre todo empresas familiares, ¿no? Se me ocurren, ¿no? En Monterrey muchas empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares y que son grandes en corporativos a nivel internacional, pero que llevan la bandera de Monterrey y la bandera de México grabada en el pecho y que defienden esa mexicanidad y que a mí me parece digna de alabar y digna de mención, ¿no? Pero también hay otras muchas empresas, y voy a poner el caso de empresas españolas porque quizás las conozco un poco más, ¿no? Cinépolis, ¿no? También otras de las grandes empresas de entretenimiento y de cine, ¿no? Pero pues BBVA, ¿no? BBVA Bancomer, pues es una entidad que es mexicana. BBVA Bancomer, ahora BBVA, pero BBVA es prácticamente más del negocio del BBVA viene de México, ¿no? O Telefónica o el Banco Santander incluso, ¿no? Son grandes empresas que le deben a México grandes corporativos a nivel internacional, ¿no? Kellogg, ¿no? Otra compañía americana que tiene su headquarter para América Latina, tiene México, porque también en Querétaro, con la tercera mayor fábrica del mundo de cereales, ¿no? De productos basados en cereal. En fin, México tiene grandes oportunidades, grandes empresas, grandes sectores productivos que llevan la bandera de México y ese discurso, esa narrativa es potentísima y no la deben de obviar. Y al igual que las empresas locales, las empresas internacionales, como digo, que operan aquí y que le deben a México, con lo cual ese discurso local tampoco lo deben obviar, ¿no? Y la parte de competidores inesperados, ¿no? En este nuevo contexto de COVID hemos visto como empresas se han sabido cambiar y reformular y modificar su modelo de producción hacia nuevos productos y servicios, teniendo claro que había una oportunidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿quiénes son estos aspirantes, ¿no? O quiénes son estos nuevos operadores que, si bien eran operadores tradicionales o sectores tradicionales o empresas tradicionales, han sabido adaptarse a este nuevo contexto, pero bien, en gran parte debido a las necesidades que esta situación de pandemia nos han obligado, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, las empresas de salud, ¿no? Hoy en día, uno de los grandes beneficiados no beneficiados, sino que han visto como su negocio no es que haya caído, sino todo lo contrario, se ha visto mucho más enriquecido, son las empresas de salud o las de limpieza, ¿no? Productos de limpieza que han sabido encontrar en ese nicho de mercado nuevos productos que hacían que la gente se sintiera mucho más segura limpiando las mesas o las manijas de las puertas o los suelos con productos mucho más enfocados hacia productos alcohólicos, ¿no? De geles alcohólicos, por ejemplo, ¿no? O a nivel tecnológico, se me ocurre la misma aplicación que estamos utilizando ahora, Zoom, ¿no? Que si bien ha tenido a un tema delicado por temas de privacidad, era una compañía que ha visto multiplicado su valor por cerca de 200%, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado de 2 millones de usuarios a 200 millones de usuarios, algo así. Unas cifras que son incalculables, ¿no? Pero ya no solo Zoom, Microsoft Teams, la aplicación de Microsoft, igual, ¿no? Microsoft 365, ¿no? Google, en fin, todas las empresas o incluso apps para comunicarse entre familias. Ahora hay varias apps y ahora valen varios cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, los aspirantes a estos nuevos competidores son aquellos que su producto o la forma de proporcionar su servicio encaja en el momento actual. Entonces, tenemos que repensar como compañías si realmente
ya no solo nuestro producto, sino la comunicación que hacemos de nuestro producto encaja en este nuevo contexto, ¿no? O aquellos que son sustitutos, ¿no? Que aprovechan el cambio de hábitos para proponer un producto o un servicio alternativo, ¿no? Es decir, como hemos dicho al principio, pues este nuevo contexto nos ha obligado a cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo o de relación o de actuación. Entonces, aquellas empresas que han sustituido esos productos para adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo o de relación o de comunicación, pues han visto cómo han encontrado un nicho que se ha multiplicado por varios cientos, ¿no? O transformadores, ¿no? Que realmente que han encontrado un nicho de mercado en el cual han sabido transformar esa compañía en otra compañía completamente diferente para poder adaptarse a las nuevas circunstancias, con lo cual el pivotaje, que en el management se llama pivotar, ¿no? La capacidad que tiene de pivotar una compañía para dejar de lado un modelo de producción que venía siendo sostenible, que sí era bueno, pero que en el actual contexto ya no encaja en las necesidades del cliente, pivota y se transforma hacia un nuevo modelo de producción y de servicio y de proporcionar bienes y servicios a los consumidores de una forma completamente diferente. Esos son los nuevos aspirantes que a día de hoy tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que seguir analizando dentro del mercado. En fin, por ir acabando, ya llevamos cerca de una hora. Y por también daros un poco pie a través del chat para poder dar alguna pregunta más, hemos visto que tenemos que tener claro que tenemos una oportunidad como compañía de que realmente nuestro propósito y nuestra narrativa ha de ser repensada en el sentido de que tenemos que realmente analizar si lo que estamos ofreciendo como compañía, uno, se adapta al contexto en el que nos actuamos, a los nuevos hábitos de consumo y de relación entre los usuarios. Dos, si ese propósito se puede mantener a corto, medio o largo plazo. Tres, si realmente ese propósito o el bien o el servicio que ofrecemos, que va en conjunción, no ofrece o no solventa o no satisface, mejor dicho, las necesidades de los usuarios, pivotar como compañía para que esta nueva realidad o esta nueva narrativa nos pueda ayudar a posicionarnos en el mercado y con ello tener una mejor reputación. Preguntas. No sé si quieren hablar o preguntar algo. No sé cuántos estamos ya, si alguien se ha dormido o no se ha dormido. Hay 27 personas, ha aumentado. ¿Nadie quiere preguntar? Alejandro, estamos trabajando para tener una app premium para servicios fiscales y legales. ¡Wow! ¿Cómo le podría hacer? ¿Para qué? Alejandro, ¿cómo lo podrías hacer? Bueno, a ver, obviamente, mira, por ejemplo, ¿no? Una app para servicios fiscales y legales y de administración. Hoy en día, con este nuevo contexto, las administraciones públicas, el sistema judicial, la administración tributaria, el gobierno, los gobiernos estatales, los locales, van a ir hacia una nueva digitalización de los procesos que van hacia para permitir que todos los procesos que actualmente se hacían de forma presencial se puedan empezar a presentar de forma telemática, ¿no? Esto nos va a ayudar a que ya no nos tengamos que desplazar, a que el proceso sea mucho más rápido, sea mucho más ágil, sea mucho más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Un servicio como un servicio fiscal y legal basado en la digitalización puede ser una nueva forma en la cual las compañías ya ni siquiera tienen que tener documentación física, ¿no? Y entonces el cómo una compañía como la tuya, Alejandro, puede ayudar a digitalizarse a las compañías dentro de sus procesos administrativos para que estos comprendan
que ya no es necesario, por ejemplo, el papel y que ahora todos los formatos deben ir hacia un formato totalmente digital, adaptado a los requerimientos de la administración pública y que cómo ustedes les pueden ayudar en ese journey, en ese camino, para que ese proceso se cumpla de forma mucho más eficiente y ustedes puedan ser ese canalizador. Se me ocurre, ¿no? Bueno, en fin. Hay muchas oportunidades ahí, Alejandro, ¿no? Evelyn nos dice, ¿alguna sugerencia se sienten acosados? Uy, esto es uno de los grandes errores que estamos, que estamos todas las compañías, ¿no? El marketing digital, ¿no? El cómo hoy en día queremos comunicarnos con nuestros clientes de forma directa, enviándoles emails, enviándoles comunicados, informes, propuestas, bueno, en fin. Yo siempre digo que hay que escuchar mucho a los clientes, ¿no? Y al cliente también hay que darle espacio para respirar, espacio para que asimile, espacio para que tome decisiones, espacio para que él mismo también comprenda que necesita ayuda, ¿no? Y esa ayuda puede venir de empresas como la tuya, ¿no? Entonces, en cualquier rubro, en cualquier servicio. Entonces, mi principal consejo es que pensemos mucho que un buen email solventa una buena llamada, ¿no? Si realmente pensamos qué es lo que queremos decirle, empleamos las palabras adecuadas, si realmente ese email tiene un call to action que le redirige hacia una plataforma, en fin, hay que repensar mucho ese tipo de acciones. Dos, no hay que bombardear al cliente. Y te puedo asegurar que los clientes hoy en día reciben miles de correos todos los días para venderles cosas, con lo cual hay que darles su espacio. No podemos ser insistentes porque es fácil mandar un correo a la papelera, ¿no? Tres, tenemos que escucharles. Si algún día tenemos la oportunidad de tener una call con ese cliente, es importante escucharle, hay que dejarle hablar para que tú veas cómo le puedes ayudar. Gran parte de las llamadas, los mismos clientes te dicen si realmente necesitan ayuda y te dicen en qué necesitan ayuda, con lo cual no te enfoques en venderle más cosas. Si te dice que necesita ayuda en un tema, ayúdale en ese tema y si le ayudas, es como prácticamente si estuvieras en deuda con él, ¿no? O sea, perdón, al revés, él está en deuda contigo. Entonces, lo importante es entrar en una compañía. Una vez que estás dentro, luego ya es más fácil poder venderle más servicios, ¿no? Y cuatro, realmente reinventarse y marcar la diferencia de por qué tú y no otro operador, ¿no? Entonces, eso es una estrategia de marketing que realmente deberíamos de repensar todas las compañías, ¿no? A ver, Roberto dice, ¿qué ánimo percibes en las empresas para llevar este tipo de comunicación corporativa efectiva, interna, externa, en los términos que has comentado hoy? Bueno, pues les veo, a ver, sorprendentemente, les veo con muchas ganas. Les veo con ganas, sobre todo ahora veo muy animados a la hora de poner en marcha medidas que van en los términos que he venido hablando. ¿Qué pasa? Que una cosa son los gabinetes de comunicación, los departamentos de comunicación, y otra cosa son los comités técnicos, los comités de dirección. Yo creo que actualmente, o ahora ya cada vez menos, al principio lo más importante era la operación, garantizar la operación, el suministro, el producto, etcétera, y estaban muy centrados en la parte técnica. Entonces, ir a hablarles, oye, que es que tenemos que comunicar mejores, oye, mira, no nos molestes porque ahora mismo no me interesa, ¿no? El comité de dirección está enfocado en garantizar el suministro, la operación y la cadena de abastecimiento y lo último que pienso es en comunicar. Pero sí que es cierto que las compañías, sobre todo en este actual contexto, a nivel interno se han dado cuenta de que tienen muchos gaps, ¿no? Y que tienen mucho espacio de mejora porque se han dado cuenta de que los procesos de comunicación interna no han sido efectivos porque los trabajadores no tenían claro cuál era las recomendaciones que daba la empresa, cuáles eran las medidas que iban a tomar, cuándo empezaba o no empezaba el teletrabajo, cómo se tenían que conectar. Muchas veces los sistemas
de comunicación internos de la compañía, pues las aplicaciones que yo venía hablando antes no eran muy utilizadas o se utilizaban de forma muy esporádica y entonces los trabajadores no sabían utilizarla. Entonces, los departamentos de recursos humanos han tenido que dar muchos cursos de formación de cómo manejar aplicaciones como Microsoft 365 o Google Drive o cualquiera que estéis usando para poder darle esa herramienta y que esa herramienta cumpla con las necesidades que tiene el trabajador en su casa, que ahora son muchas, ¿no? Entonces, ahí en interna he visto mucha predisposición y en externa ahora estamos empezando a ver cómo ya las empresas están empezando a pensar en, bueno, ok, estamos ya en medio del COVID, bueno, ¿qué viene después? Next. Vamos a seguir comunicando porque al final, bueno, queramos o no, la vida continúa, el mundo sigue y esto va a pasar en algún momento. Y insisto, el que mantenga su posicionamiento y su reputación como compañía y sepa comunicar de forma eficaz a sus diferentes públicos objetivos, va a tener un valor intangible, incalculable, lo insisto, y va a tener una oportunidad de oro, ¿vale? A ver, Marisa, dice, en el caso de una asociación civil cuyo reto actual es mantener e incrementar su número de asociados, supongo que el mensaje principal se enfocaría en los servicios que ofrece. ¿Cuál sería otra propuesta de mensaje? Pues ahí tengo, no sé qué te puedo decir, Marisa, o sea, realmente, insisto, al final, mira, una asociación civil tiene retos como una empresa, porque al final tiene que... asociación civil necesita de esos asociados, cuál es el valor diferencial, por qué es útil. Entonces, tiene que seguir repensando sus mensajes y el valor diferencial del por qué es mejor que otras asociaciones civiles o por qué esa asociación civil encaja mejor con los intereses de sus asociados. En fin, hay que pensar muchas cosas. Ahí nos podéis mandar un correo, luego... Josefina, imagino que os pase mi correo, es pcasado@trevia.com, ahí me podéis escribir y con todo gusto yo os ayudo en la medida de que podamos. Roberto, vimos el vídeo de una empresa con la que colaboraste. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo algunas cuantas? A ver, ¿por qué se hizo algo, cuántas no lo hacen? Bueno, porque mira, Pascual es una empresa familiar, mucha tradición en España, donde realmente, digamos, tiene unas lógicas de pensamiento mucho más interiorizadas o de formas diferentes, no voy a decir mejor o peor, pero son formas de pensamiento diferentes y ellos sí que valoraban mucho el esfuerzo de los trabajadores, el que tuvieron que doblar turnos, en que se garantizaba el abastecimiento y el suministro de sus productos básicos, porque era una empresa esencial. Entonces, ellos sí que valoraban mucho ese esfuerzo y quisieron agradecer a sus empleados. Aquí en México hay muchas empresas que han hecho ese ejercicio, ¿no? Y muchas de las grandes. Aquí en México no es raro, al contrario, es muy habitual y hay muchos vídeos y campañas al respecto. Ruby Andrade, menciona transparencia al comunicar a nuestros clientes consumidores clientes. ¿Cómo ha de ser la comunicación de las empresas en relación a los protocolos de salud que se han de implementar tras el COVID-19? ¿Cómo transmitirán las empresas esa confianza que usted menciona? Sobre todo con transparencia. Aquí la confianza se gana con transparencia y con ética, ¿no? Y siendo realmente muy éticos a la hora de comunicar, no ocultando información. Sobre todo cuando son temas de salud que afectan a todos por igual. O sea, aquí no hay un segmento de la población que se pueda ver exento, ¿no? de estar contagiado. Todos nos podemos contagiar, desde los más pequeños hasta los más mayores con mucho más riesgo de sufrir otro tipo de derivaciones, incluso hasta llegar a la muerte. Entonces, como todos nos vemos afectados, aquí las compañías tienen que ser transparentes, ¿no? Y los protocolos de salud que emiten las entidades públicas, la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de México, los gobiernos estatales, que son los encargados de emitir este tipo de protocolos, las empresas deben de guiarse por esos protocolos porque legalmente están obligadas a ellos. Al final es necesario que las empresas lo sigan y que las empresas sean transparentes y no oculten información a sus trabajadores. Para mí es fundamental. Reginaldo Sánchez, aquí conozco perfectamente. En el caso de la distribución de gas LP, cuando prácticamente todos sus clientes de volumen, como son los clientes comerciales e industriales, se han cerrado por la contingencia, estamos vendiendo en su mayoría a clientes domésticos. Hemos trabajado mucho en los detalles de cuidado en la seguridad sanitaria. Como podemos
mejorar la comunicación con nuestros clientes domésticos. Pues obviamente aquí realizando campañas, por ejemplo, bueno, Reginaldo, lo voy a decir, es una empresa del sur de México, una empresa muy grande de distribución de gas. El sur de México sabemos que tiene unas peculiaridades sociodemográficas particulares. Entonces, yo haría mucho una comunicación muy one-on-one entre los vendedores que van a las casas a entregar las pipas o los barriles, los containers, vamos, de gas para uso doméstico, hacer mucha comunicación, que se sientan cercanos, que hay un servicio y un abastecimiento muy rápido, o sea, que el usuario no sienta que se puede quedar sin gas y que va a estar 5 días sin gas porque nadie le suministra. Ahí hay un reto. También mucha llamada telefónica para atender a aquellas personas que quizá puedan tener algún tipo de dificultad. ¿Y por qué digo llamada telefónica y digo one-on-one, comunicación one-on-one? Porque son al final métodos tradicionales que en el sur de México pues obviamente pues hay muchas personas mayores, hay muchas comunidades rurales, hay muchas zonas donde no hay acceso a internet, por lo cual la comunicación digital no es tan precisa como pueden ser en grandes urbes. Entonces aquí es necesario articular canales que vayan, que sean mucho más directos, ¿no? Como en one-on-one, insisto, o la comunicación vía telefónica. Entonces ahí sí tenéis un reto y tenéis una oportunidad de ser mucho más grandes en el sector doméstico porque ahora se está consumiendo mucho más gas. O sea, sí, por un lado pierdes el gran consumo de las grandes industrias o de hoteles o de industrias que han cerrado por el tema del COVID, pero ahora la gente pasa mucho más tiempo en casa, con lo cual consume más. Obviamente, pues en determinados sitios, pues dadas las condiciones sociodemográficas de México, somos conscientes de que, pues, lamentablemente, mucha parte de la sociedad pues, tiene unas condiciones económicas muy reducidas, ¿no? O nulas, que si no puede trabajar hoy, no puede comer mañana o no puede satisfacer las necesidades básicas de suministro de servicios como pueden ser agua, luz o gas, ¿no? Pero independientemente de esto, una compañía como la vuestra, Reginaldo, tiene que estar al lado de sus clientes en la forma en la que sus clientes requieran, insisto, y en este caso es el one-on-one, preservando las medidas de seguridad de los conductores, de los comerciales, con máscaras, con gafas, con guantes, con protectores faciales, incluso con otro tipo de medidas, preservando mucho la seguridad de los vehículos, para que estos también, sus trabajadores también se sientan seguros para que a la hora de suministrar ese gas a esas comunidades o a esos servicios domésticos de una forma segura y que esto también se transmita, ¿no? de estos empleados hacia los clientes de una forma mucho más directa, ¿no? Entonces ahí hay un reto. No sé si tenemos alguna pregunta más. Evelyn, ¿se puede decir que hoy es momento de cambiar, evolucionar la comunicación empresa-cliente, incluso cambiar el discurso de la comunicación corporativa? Sí, por supuesto, sí. Creo que hay una oportunidad. Creo que las empresas no pueden dejar pasar este momento para que la relación empresa, cliente, usuario, consumidor, como quieras llamarlo, sea mucho más cercana, sea mucho más directa, sea mucho más transparente, basada en la confianza, en la seguridad, en la salud, ¿no? En el cuales realmente podamos adaptarnos, ¿no? Los servicios y los productos, los bienes de las compañías a los nuevos hábitos de los usuarios. Sí, hay una oportunidad brutal y el que lo sepa hacer y que sepa pilotar esta nave en contextos como el actual, insisto, va a tener una oportunidad de oro que no se repite de forma constante. No sé si hay alguna pregunta más y con ello, si no, Josefina, si quieres decir tú algo para concluir, yo os quiero dar las gracias, nuevamente las gracias a CONCE por esta oportunidad, por dejarme dar esta plática. Mi correo electrónico, como he dicho, es P de Pedro Casado, mi primer apellido, @atrevia.com. Os lo voy a poner a todos por el chat para que lo tengáis.
ahí me podéis localizar sin ningún tipo de problema. Atrevia esta es la página web de la compañía. Estoy a vuestra entera disposición y espero volver a veros pronto y poder compartir con ustedes algunos otros. Hemos tenido publicado con otros compañeros a nivel internacional, que son muy interesantes, que manejan mucho la comunicación interna, la comunicación corporativa, la comunicación digital, la reputación, etcétera, que puede ser interesante, están grabados, están subidos a YouTube y ahí pueden ser de interés para ustedes, pero también nos mantendremos informados sobre otros nuevos webinars que pudiéramos organizar en colaboración con CONFE, que para mí es una de las organizaciones de referencia que hay en México, con su presidente a la cabeza, don Valentín Díez Morodo, y con su equipo técnico, con Josefina, a quien apreciamos mucho y le damos las gracias por esta oportunidad. Gracias, Pedro. Pues si no hubiera alguna otra pregunta, estaríamos cerrando prácticamente este webinar. No sin antes comentarles que esta sesión fue grabada, entonces se va a subir vía YouTube. Solamente le vamos a hacer unas pequeñas ediciones y se estará compartiendo vía correo electrónico con ustedes. Pedro, si me permites también incluir tus datos para que o de Sherazade, para que también la puedan contactar en caso de cualquier situación que requieran. Y definitivamente también el compartir la liga de Atrevia, porque tienen, yo he visto la cantidad de webinars que han estado sacando son de muy buen nivel. Entonces vale mucho la pena que nos estemos conectando también en esos temas, no solamente en tema de negocios, tema del COVID, sino liderazgo y otras cuestiones que han ido manejando muy oportunamente. Pues les agradecemos enormemente su participación. Insisto, en un ratito más vamos a estar posteando todos los compañeros que estuvieron acompañándonos esta sesión. Y yo espero que el día de mañana les estemos enviando lo que les comenté, tanto los datos de Pedro como el link en YouTube para que puedan revisar la presentación si así lo desean. Pues que tengan excelente tarde. Gracias, Pedro. Gracias, Sherazade. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Cuidaros. Muchas gracias.